Bien, los contenidos de este vídeo los tenéis en el libro, en la unidad 10, en la página 187. En el anterior vídeo en anteriores vídeos hemos visto la noción de predicado frente a sujeto, cómo distinguir sujeto y predicado, que eso es algo que ya sabíamos hacer mediante la prueba de concordancia. Y en el anterior vídeo vimos los tipos de predicado nominal y predicado verbal, y también otro vídeo con el predicado nominal y el complemento obligatorio de los verbos copulativos, que son los que forman predicado nominal, que es el atributo. Bien, en este pequeñísimo vídeo vamos a ver la noción de predicado verbal. ¿Qué es el predicado verbal? El predicado verbal es aquel sintagma verbal cuyo núcleo es un verbo no copulativo, es decir, cuyo núcleo es un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Cualquiera de los verbos que no son ser, estar o parecer forman sintagmas verbales que funcionan como predicado verbal. Hay más verbos copulativos aparte de ser, estar y parecer, pero bueno, en segundo de eso, con esto nos es suficiente. Las oraciones con predicado verbal se suelen clasificar en dos grandes grupos: las oraciones transitivas y, por otro lado, las oraciones intransitivas. Vamos a ver ahora qué es eso de oración transitiva y oración intransitiva. Las oraciones intransitivas, como tenéis aquí, son aquellas en las que el verbo necesita un complemento para delimitar su significado. Es el complemento directo. Más fácil que todo esto. Una oración es transitiva cuando el verbo lleva un complemento que se llama complemento directo. Claro, para poder entender esto en su totalidad deberíamos ver los tipos de complementos, el complemento directo, indirecto, etc. Y eso no lo vamos a hacer en este curso y no es necesario entrar en profundidad para distinguir entre una oración transitiva y una oración intransitiva. Si os fijáis, si entendéis el sentido de oración transitiva, de la palabra transitividad, es muy fácil. ¿Qué quiere decir transitivo? Que la acción del verbo transita, figuradamente, evidentemente, de una manera figurada, que la oración del verbo transita del sujeto a un objeto, que es lo que llamamos complemento directo. Objeto en el sentido amplio, no quiere decir que sea un objeto material, el objeto directo puede ser una persona. Es decir, la acción del verbo pasa de alguna manera del sujeto a algo que está expresado en forma de sintagma, normalmente sintagma nominal o preposicional, según, y que recibe la acción de ese verbo. Y la recibe directamente, por eso se llama objeto directo o, ahora más modernamente, complemento directo. No voy a entrar más en esto para saber distinguir una oración transitiva e intransitiva, pero fijaos en el ejemplo que tenéis aquí. El cartero repartió la correspondencia. Esto es una oración, tenemos el verbo, repartió, ¿verdad? Repartir. Si hacemos la prueba de concordancia, repartió, repartieron. ¿El cartero repartieron la correspondencia? No. Los carteros repartieron. ¿Cuál es el sujeto? El cartero. ¿Cuál es el predicado? Repartió la correspondencia. Si me voy al núcleo del predicado, evidentemente es el verbo. ¿Es un verbo copulativo? No. Por lo tanto, es una oración con predicado verbal. Y ahora, dentro de este sintagma verbal que funciona como predicado verbal, aparte del verbo, ¿hay otros complementos? Sí. Tenemos el sintagma nominal, la correspondencia. Bien, fijaos en la acción. ¿Quién hace la acción de repartir? En este caso, el sujeto. El sujeto es el agente, es el que hace la acción del verbo. En este caso, coincide sujeto con quien hace la acción del verbo, que no siempre será así, como veremos a continuación. ¿Y qué es lo que hace? Repartir. ¿Y esa acción de repartir, sobre qué recae? Pues sobre la correspondencia, que es lo que se reparte, ¿verdad? Esto es un objeto o complemento directo. Cuando un verbo
tiene un complemento directo que completa su significado, decimos que la oración es transitiva. Fijaos que la oración el cartero repartió es imposible, no tiene sentido. El verbo repartir necesita que yo especifique mediante un complemento qué es lo que se reparte, ¿de acuerdo? Por eso necesita un complemento directo obligatorio y al llevar ese complemento directo obligatorio decimos que la oración es transitiva puesto que la acción transita del sujeto que hace la acción al objeto que es lo repartido. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo con un complemento directo de persona. El padre besó a su hijo. ¿Cuál es el verbo? Besó. Voy a hacer la prueba de concordancia, lo paso a plural. Besaron. ¿El padre besaron a su hijo? No. Los padres besaron a su hijo. Por lo tanto, el sujeto es el padre. Predicado, besó a su hijo. Predicado verbal, puesto que el verbo es predicativo. Y si me doy cuenta, tiene un complemento en forma de sintagma preposicional, es un sintagma preposicional encabezado por la preposición a, que completa el significado de besó, porque la oración el padre besó es imposible. No significa nada, no completa el significado. El verbo besar necesita un complemento que especifique qué es lo besado. Un complemento directo. El padre besó a su hijo, el padre lo besó. Esta, por tanto, también es una oración transitiva. ¿De acuerdo? Pues esto es la noción de oración transitiva. En el libro luego os viene la distinción dentro de transitivas. Dentro de las transitivas hay unos subgrupos que son las oraciones reflexivas y las oraciones recíprocas que no me voy a parar a explicar en este curso, o por lo menos de momento, ¿no? Quizá cuando acabe el curso oficial en esas jornadas que tengamos de ampliación, quizá lo veamos como ampliación, pero para este examen no va a entrar, no nos vamos a complicar con esto. Simplemente que entendáis la noción de oración transitiva y en qué consiste la transitividad. La transitividad consiste en que un verbo necesite un complemento para delimitar su significado, para completarlo. Y ese complemento que completa el significado del verbo se llama complemento directo. ¿De acuerdo? Claro, hay muchos verbos, o los verbos pueden llevar otros complementos que aparentemente nos pueden parecer que están completando el significado del verbo. Como no podemos ver el resto de complementos para saber distinguir exactamente el complemento directo de otros, lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es ver una noción que está íntimamente relacionada con las oraciones transitivas, que es el de oración pasiva. Y eso sí que nos va a ayudar a distinguir el complemento directo del resto sin necesidad de conocer otros complementos. ¿De acuerdo? Mediante la oración pasiva vamos a ser capaces de distinguir el complemento directo sin necesidad de conocer todas sus características y sin necesidad de conocer el resto de complementos. Ya veréis qué fácil. Bien, decíamos que dentro de las oraciones de predicado verbal se establecía dos grandes grupos que eran las oraciones transitivas y las oraciones intransitivas. Ya hemos visto qué son las oraciones transitivas, vamos a ver ahora qué son las oraciones intransitivas. Pues son aquellas en las que el verbo no lleva ni puede llevar un complemento directo, ¿de acuerdo? Son oraciones cuyo verbo no necesita un complemento directo. ¿De acuerdo? Fijaos, vamos a verlo con... Es decir, son verbos que no necesitan un complemento que complete su significado. Si os dais cuenta, en estos ejemplos que hemos visto aquí de oraciones transitivas, el verbo repartir necesita la correspondencia, porque si no, la oración no tiene sentido. En este caso es la correspondencia, pero imaginemos que el partero repartió las cartas, el cartero repartió el correo, el cartero repartió los paquetes, pero el caso es que repartir necesita un sintagma que complete su significado. No podemos quedarnos en el cartero repartió, ¿de acuerdo? En las oraciones intransitivas, dentro de las cuales hay subgrupos, pero bueno, en las oraciones intransitivas la idea con la que os tenéis que quedar es esta, que el verbo no necesita un complemento directo que cierre su significado. Son verbos en los que la acción
del verbo no pasa del sujeto a un complemento directo, se queda en el sujeto. Lo vais a ver con los ejemplos. Quedaos con esta oración, se queda en el sujeto. Fijaos esta oración. Mi tío vive cerca de los Pirineos. ¿Cuál es el verbo? Vive. Voy a hacer la prueba de concordancia. Viven. Lo paso a plural. Viven. ¿Mi tío viven cerca de los Pirineos? No. Mis tíos viven. Por lo tanto, el sujeto es mis tíos. Vive cerca de los Pirineos es el sintagma verbal que funciona como predicado verbal, puesto que vive es un verbo predicativo. Vamos a quedarnos con el predicado. El verbo vivir necesita un complemento que especifique que complete su significado, o puedo construir oraciones con el verbo vivir sin que lleven ningún complemento directo. La oración podría haber sido perfectamente mi tío vive, en el sentido de mi tío todavía vive, mi tío está vivo, perdón, está vivo sería copulativo, mi tío vive, mi tío murió. Fijaos en ese ejemplo, mi tío murió. El verbo murió, ¿tiene algún complemento que cierre el significado de murió? No, porque el verbo morir, lo que significa el verbo morir, no necesita un complemento, no es necesario. El verbo ya en sí completa su significado. Chus. Paco estornudó. Y ya está, ¿veis? El verbo estornudar no necesita ningún complemento para cerrar, completar su significado. Se pueden construir oraciones con el verbo estornudar y que no tenga complementos. Luego le puedo poner otros complementos. Estornudó muy fuerte, estornudó mucho, estornudó a destiempo, pero esos complementos no son necesarios para entender lo que significa el verbo estornudar. Son complementos circunstanciales, son complementos que añaden información, pero no es necesaria para entender el significado, para hacer una oración que tenga sentido con el verbo estornudar. Por eso son verbos intransitivos. La acción estornudar transita, no transita, se queda en mí. Yo estornudo y punto. ¿De acuerdo? O pronto me arrepentí, fijaos en pronto me arrepentí de mi conducta. El verbo es me arrepentí, ¿vale? Con esto que ya deja de ser pronombre. Porque el verbo es arrepentirse, ¿vale? Pronto me arrepentí de mi conducta. Vamos a hacer la prueba de concordancia. Pronto nos arrepentimos de nuestra conducta. ¿Cambia algo al cambiar el verbo de número? No, porque el sujeto está omitido, es yo, nosotros, ¿verdad? Yo, omitido, pronto me arrepentí de mi conducta. Fijaos que el verbo arrepentirse sí lleva un complemento. Este no es un buen ejemplo, porque sí que lleva un complemento necesario, porque cuando uno se arrepiente, normalmente se arrepiente de algo, pero esto no es un complemento directo, ¿vale? Y como no es un complemento directo, la oración no es transitiva, es intransitiva. En definitiva, el predicado verbal es el sintagma verbal cuyo núcleo es un verbo predicativo. Y dentro de las oraciones con predicado verbal podemos distinguir en las oraciones transitivas, que son las que necesitan un complemento directo, son aquellas cuyo verbo necesita un complemento directo que complete el significado, porque si no la oración no se puede construir, y las oraciones intransitivas, que son aquellas en las que el verbo no lleva ni puede llevar, no necesita ningún complemento directo, porque el verbo en sí, por sí mismo, ya tiene significado completo y no necesita de ese complemento directo. Espero que hayáis entendido esta noción de oración transitiva e intransitiva. Por supuesto, con práctica lo entenderéis. Y en el siguiente vídeo vamos a ver las oraciones pasivas, que están muy relacionadas con las oraciones transitivas y con la noción de complemento directo. Con esto acabaremos la sintaxis y os ayudará a distinguir el complemento directo sin necesidad de saber más nociones ni saberlo distinguirlo de otros complementos, porque no nos da tiempo en el curso, pero se puede hacer. ¿De acuerdo?